un programa más de Pulso Existencial. No estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos de nuevo a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. Mi nombre es Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le da peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando a ser descubierta. Muy bien, pues un gusto estar eh, aquí contigo, Lucero, en esto que vamos a inaugurar como, pues ahora sí, un programa un Mm. poquito más oficial de parte de Semael, que hemos llamado Pulso Existencial. Y bueno, el día de hoy es nuestro primer capítulo de la primera temporada y bueno, pues creo que tenemos un tema muy importante, ¿no? Vamos a hablar precisamente de el fundador del análisis existencial y que de alguna manera, gracias a él, pues en mucho, ¿verdad? Hoy estamos aquí, Lucero, yo y ustedes escuchándonos por el interés que hemos tenido en esta teoría, en esta filosofía, en esta manera de acercarnos a conocer al ser humano. Bueno, pues así es la biografía de Víctor Frank, Lucero, ¿qué te parece? Pues sí, nos vamos de vuelta al inicio, a lo básico, y a empezar desde cero, ¿no? Empezar con pues sí, con la primera persona que propone este nuevo pensamiento, esta nueva corriente, y pues sí vamos a hablar empezando desde cero y desde sus inicios, ¿no? No vamos a abarcar toda su vida hoy, pero vamos a empezar mínimo como con su infancia, su adolescencia, y, y continuaremos desde ahí. Sí, eso que tú dices está genial porque aunque ahorita vamos a ver como primero aspectos muy generales, nos vamos a ir deteniendo, por supuesto, ya en etapas de su vida donde ustedes podrán conocer un poquito más que Víctor Frank no es solamente esa persona que vivió en los campos de concentración, pero que también muchas áreas de su vida son importantes. Vamos a ver cómo marcaron o cómo entendemos nosotros que pudieron haber influido. Y bueno, el reto de esto también pues es irnos preguntando nosotros mismos algunas cosas, ¿verdad? La biografía de alguien siempre nos puede servir de espejo para mirar un poco más ciertas preguntas que la vida o el diálogo con la vida nos está presentando. Muy bien, Lucero, pues de manera general, como una parte introductoria y aquí diciendo, bueno, la pregunta es mi vida como trascendencia, ¿verdad? Sí, ¿qué voy a dejar? Víctor Frank viene y nos deja una biografía, no solamente aspectos teóricos, sino una biografía también que nos sirve para aprender. Y entonces a lo mejor una pregunta existencial aquí es, sí, ¿cómo quiero ser recordado? Sí, a lo mejor no puedo tener control de exactamente cómo me van a recordar, pero sí de cómo estoy guiando mis acciones para impactar en un futuro a los otros. Víctor Frank nos impacta de una manera donde muchas veces puede tener un sentido de inspiración, sobre todo en momentos difíciles para el ser humano. Ok, Lucero, pues a grandes rasgos, tú tienes por ahí alguna información con la que quieres que empecemos de Frankl. Sí, pues eh, efectivamente hay mucha información biográfica de Víctor Frankl, se ha escrito mucho al respecto y él mismo escribió una autobiografía. O sea, hay información directamente de él, o sea, como que tenemos una fuente bastante fidedigna. Él escribió una autobiografía en 1973 y como ustedes probablemente saben, él fue un autor bastante prolífico, publicó muchos libros. Su último libro, no les digo el nombre porque está en alemán y no se los voy a poder pronunciar ni traducir, pero su último libro fue en 1995 y hablamos de que él murió en 1997. Entonces, justo antes de fallecer, él escribió su último libro y también, aunque no era una autobiografía, tocó muchos aspectos autobiográficos. Entonces, podemos estudiar su historia directamente de su boca, ¿no? Pero en español, la biografía como más conocida y más reconocida de Víctor Frankl la escribió Guillermo Pareja en 1984. Además de eso, también Lenglet, que es uno de sus discípulos más importantes,
que es el creador del análisis existencial moderno, que es lo que nosotros hemos estudiado, él también escribió una biografía en 1998 que tiene que ver más como que con la relación que ellos tuvieron. Es una biografía como un poco más, pues así como que no tan directa, no tan, como un poco más innovadora en el sentido de que es una, más bien como que una opinión sobre cómo la vida de Frankl fue afectando su teoría y por ende la teoría de Langley, ¿no? Pero esas son así como que las principales biografías que tenemos sobre él. Ahora, en cuanto a los datos en sí, pues podemos hablar de que él nació el 26 de marzo de 1905 en Viena. En ese entonces todavía, pues nada más para hacernos una idea de todos los cambios históricos que él vivió en carne propia, en ese entonces Viena todavía era parte del Imperio Austrohúngaro, pero él nació y vivió toda su vida en áreas de Viena que eran predominantemente judías, lo cual trae consigo pues como mucho antecedente histórico sobre experiencias de discriminación, de antisemitismo, etcétera. Y él escribe en como en sus memorias de de siendo niños, que para él, como que él experimentaba a sus padres de manera muy estereotípica. Su madre era la bondad, su padre era la justicia. Pero él siempre, como decías tú, ¿no? De que sí, al analizar la biografía de alguien también nos podemos como mirar a nosotros mismos. A mí la biografía de Franklin me hace sentir como que un poco inadecuada porque él como que tenía una idea muy clara de quién era desde muy chico. Él tenía 3 años en 1908 y ya desde entonces él afirmaba que deseaba ser médico. Pero no solo eso, o sea, se ve como todo su pensamiento empezó muy joven porque cuando él tenía 4 años, en 1909, tuvo una experiencia que formó como que su pensamiento e influyó en toda su teoría porque se despertó siendo un niñito de 4 años aterrorizado en la noche, se paró de la cama porque estaba consciente de que él y todos los demás seres humanos iban a morir un día. Y este temor que sintió lo hizo ser consciente de que la vida es transitoria y desde entonces, siendo tan pequeño, se empezaba a preguntar si el hecho de que la vida sea transitoria anula su sentido. Y si a esto agregamos que de 1914 a 1918, cuando él tenía mm, de 9 a 13 años, fue la época de la Primera Guerra Mundial, imagina cómo eso lo siguió marcando, ¿no? Cuando él se estaba preguntando por la muerte y tenía la muerte tan cerca, y además toda su familia experimentó, pues, muchos problemas económicos en ese entonces, porque pues había escasez de todo durante esta Primera Guerra Mundial, y esos son sus primeros años, estas son sus experiencias que lo están marcando y que lo están formando, pero él ya con todas estas ideas que se están como cocinando en su cabeza, como que se están, pues sí, se están formando. Y esto que dices es muy interesante, ¿verdad, Lucero? A ver, aquí también quiero regresar a esta parte donde dice desde muy pequeño no tener este terror. Y a ver, aquí quiero resaltar algo, es una experiencia humana. Tal vez él la vivió, ¿sí? En una edad un poquito más temprana. Por ahí hay literatura de que posiblemente 5 o 6 años es cuando nos llega este terror. Lo admirable en Fran es que a lo mejor lo recuerda o le impacta en una época un poquito más pequeño y él no lo deja pasar desapercibido, ¿no? Se queda con eso, sino como algo solamente que se calma un niño y listo, sino con un impacto que le generó una reflexión. Y pues si vemos toda su literatura ya después, pues tiene que ver con ese pensamiento. ¿Qué sentido tiene esto, no? ¿Qué sentido tiene la vida en general, los momentos? eh, y desde ahí se gestó algo, una dirección que él iba a tener, que afortunadamente lo tuvo porque tal vez otros lo hemos dejado pasar en esos momentos y él lo acompañó, ¿no? Incluso recuerdo por ahí una anécdota de también pequeño como en la secundaria, de que un profesor de química les dice, bueno, pues la vida no es más que un proceso mm, químico, ¿verdad? De combustión
Y Víctor Frank se levanta y dice, bueno, y si es así, ¿qué sentido tiene la vida? Y muy interesante, porque cuando vamos leyendo todo esto, cuando nos vamos adentrando al análisis existencial, sí, ahí en un proceso de combustión, pues es algo automático, son reacciones que nosotros no controlamos, que se generan, y entonces él ya preguntarse qué sentido, pues yo no le puedo dar sentido si la vida es así. Un proceso de combustión no está en mis manos, no puedo dirigir la vida hacia ningún lugar, no la puedo tomar. Entonces él se no sé, es como ver esa magnitud que él ya estaba pudiendo entender de una conciencia que nosotros podemos influir, impactar en nuestra existencia a través de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, ya de entrada él venía, sí, como tú dices, Lucero, con ese conocimiento, con esa intuición, sí, de que tenemos un impacto en la relación con la existencia desde muy pequeño, ¿no? Entonces, lo vemos desde etapas pequeñas, pero bueno, ahora sí que otro evento, como tú comentas también, Cero, no solamente su pensamiento, influido, como tú dices, por el Imperio Austrohúngaro, que entiendo que fue una época también como, pues de mucha creación, ¿sí? Vamos a ver escritores, vamos a ver también Mahler, por ejemplo, en la música clásica, ¿no? Gente muy influyente, entonces también una cultura que pudo tener condiciones para que las personas se pudieran desarrollar, ¿no? Porque ahí vemos Freud, Frank, y vamos a ver cómo están relacionados más adelante, pero la misma cultura, sí, se presta para que toda esta genialidad nazca y gracias a eso también, pues no sé, creo que el hecho de vivir las guerras en vez de destruir es algo que complementa y que integra, ¿no? Como tú dices, la Primera Guerra Mundial, estando muy pequeño, ¿no? De ahí tienes más información, Lucero. Sí, pues después de la guerra, pues sus años de educación básica y de bachillerato fue como a partir de 1916 hasta principios de los 20, como 1924, y es, como tú decías, ¿no? Como que tanto surgió en Viena, ¿no? Avanzaron tanto las ciencias y todo eso que coincidentemente la escuela a la que él asistía es la misma escuela donde había estudiado Sigmund Freud. Y entonces, pues él estaba como que al tanto de todo lo que Sigmund Freud proponía, lo que iba escribiendo, pero Viktor Frankl tenía una percepción aguda de la realidad humana. Él era parte de ciertos grupos de juventudes socialistas y estaba muy interesado en aspectos sociales y también en las ciencias, ¿no? Y aquí es cuando estaba en la escuela que sucede esto, ¿no? De sus profesores hablando de las personas como casi casi como máquinas orgánicas, ¿no? Y entonces, y él seguía con esta inquietud que tenía desde los 4 años de, pero si todos nos vamos a morir, ¿cuál es el sentido? ¿No? Entonces, precisamente por eso empezó a sentir como que cada vez, y todavía estamos hablando de que todavía era joven, no sé, todavía no estaba en edad universitaria, habría tenido entre 14 y 15 años, cuando empieza a sentir mucho interés por la psicología aplicada y la psicología experimental. Entonces empezó a leer sobre todo lo que escribía Sigmund Freud, entonces empezó como que a empapar de todo lo que era el psicoanálisis. Y él, como habíamos dicho, desde que estaba chiquito había dicho que él quería ser doctor, pero ya cuando tenía 16 años, entonces ahí sí ya se vuelve como que un plan más concreto y su gusto por la medicina lo lleva a empezar a dedicarse a ser médico y su padre estaba muy, muy contento con esto porque su padre había querido ser médico, pero su padre había crecido, había nacido en un área rural mm, con muy pocas posibilidades. Sus circunstancias no le permitieron a él ser médico. El papá de Víctor Frank se llamaba Gabriel Frankl. Él terminó siendo un funcionario público. Era lo que se podía haber dedicado y es también por eso que les fue como tan mal durante la Primera Guerra Mundial, porque pues no, no había como que mucho trabajo para él. Entonces, ya
en esta época, digamos que era 1921, él tenía 16 años, empezó a ponerse también en contacto con discípulos de Freud, sobre todo con Edward Hitchman y Paul Schilder, y empezó a escribirle a Freud, empezó a tener como una correspondencia con él, porque en ese entonces Freud era profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena, que era donde él quería entrar a estudiar medicina. Entonces, él pues le escribió cartas acerca de lo que él estaba viendo, de lo que él estaba estudiando, y, o sea, un niño de 16 años, ¿no? Le escribe a Freud, un adulto que ya es una persona reconocida y publicada, Ya como era que Freud. diciéndole, ya, exacto, Freud ya era Freud en ese entonces, no era un adolescente como Frankl, y le escribe así como de que estoy viendo esto en la escuela y creo que le podría interesar a un profesor de universidad, pero sorprendentemente Freud le contestó a un niño de 16 años y le propuso publicar su trabajo en la Revista Internacional de Psicoanálisis, que apenas se iba a empezar, apenas se estaba formando porque la primera publicación fue en 1924 y entonces ahí publicó un artículo, que creo que tú estás más familiarizado con este artículo acerca de la dinámica de la afirmación y la negación. Sí, ahorita les comparto un poquito de este artículo. Me voy a regresar un montón, Lucero, nada más como para Ujú, decir, Víctor Frankl, sí, aparte de haber nacido acá en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y él específicamente en la ciudad que hoy, bueno, en Viena, ¿no? Y sigue siendo Viena ahora. Bueno, Víctor Frank fue el primer hijo de tres, y fue el primer ujú, hijo, nace bueno, tú ya mencionaste la fecha de nacimiento, ¿no? En 26 de marzo de 1905, es a principio de siglo, y bueno, tuvo un hermano, y tuvo un hermano también, tuvo una hermana, ujú, y bueno, pues también no conocemos, a lo mejor no hay mucha información de los hermanos, pero vamos viendo que, bueno, ya ahí él ya tiene todos nacemos en un lugar en la familia y su lugar pues fue ser el primero, ¿no? En la parte familiar, y no me refiero a que eso tenga que ser el primero en todo, sino implica unas dinámicas que a lo mejor no las tiene el mismo niño si es el segundo o el tercer hijo de familia, ¿no? Ahí por ahí quería decir, era estenógrafo su papá. Sí, tú dices, bueno, trabajaba en la parte del gobierno, efectivamente, pero ahí lo que hacía pues era muchas veces escribir pues sí, en las máquinas de escribir, los archivos y todo esto. Entonces tampoco si vemos, pues no parece, bueno, quién sabe cómo haya sido en ese tiempo, no parece un puesto como a lo mejor de decir, bueno, es riqueza o cosas así. Y ujú, otra cosa más, Lucero, aquí, que no sé qué tan relevante parezca, Víctor Frank viene por ahí ya como tenía un familiar que había escrito una novela llamada El Golem, lo cual esta persona se vuelve inmortal, digámoslo así, por esta novela. Entonces ya venía también de familia donde había habido rabinos, donde había habido escritores, y de alguna manera, pues todo esto, por supuesto, que impacta en quienes vamos a ser en la vida. No es lo mismo nacer en una ujú, familia donde a lo mejor, y no lo digo en el mal sentido, sino en el buen sentido, donde ya nuestra familia nos da talentos, ya nuestra familia nos da, sí, lo vamos a ver muchas veces, pues a lo mejor conflictos que venimos arrastrando, pero también, sí, una tendencia, una forma de entender la vida y también ciertas habilidades con la cual la vida se ha enfrentado. Entonces, si mi familia es ganadera, pues yo voy a tener a lo mejor más habilidades para eso, ¿verdad? Si mi familia es de la música, ahí hay a lo mejor todo un bagaje que puede ir teniendo. Víctor Frank ya tenía cosas como vemos, tanto el deseo de papá de ser médico, como que eso nos influye como hijos, como la parte de escribir de otro familiar, la parte de ser rabino que implica pues lidiar con personas, involucrarse, y él admiraba de alguna manera todo esto. Entonces también son influencias que él va teniendo desde pequeño, eh, las cuales aquí, pues la pregunta es, también en mi vida, ¿quiénes me han influido desde pequeño? ¿A quién he admirado? ¿Sí? ¿Con quién me he acercado? ¿Cómo me han recibido también estas personas? Sí,
si cuando me acerqué me atendieron, si pudieron seguir siendo admirables o simplemente me rechazaron y entonces fueron áreas que fueron cerrándose en mi vida, son cosas que me van a impactar. Bueno, todo esto antes de decir lo del artículo, pero ¿qué opinas, Lucero, de esta parte de cómo nos pueden estar impactando tanto la cultura externa como nuestros familiares, nuestras relaciones desde muy pequeños? Ujú. Sí, pues es que precisamente es lo que a lo que más se oponía Víctor Franklin, ¿no? A pensar que todo es mecánico, todo está dado, cuando en realidad somos como que una suma de tantos factores, ¿no? Tantas cosas pasaron para que llegáramos a este punto y después, como dices tú, el momento histórico en el que nacemos, el lugar en el que nacemos, el, yo decía el lugar así como que el lugar físico, pero también el lugar en nuestra familia, ¿no? Como decías, el Ujú, mayor, el del medio, el menor, todo eso, todas las expectativas de los padres, toda, ¿no? O sea, como, y también como cada persona, que es lo que es como que lo que a él lo hacía o lo hizo diferente, o lo que hizo que él se desviara, que es de lo que vamos a hablar más bien en el siguiente episodio, de cómo él se terminó como por despegar del psicoanálisis, porque no le daban así como que un peso suficiente al libre albedrío y a la elección y a la ujú, voluntad, porque depende de la persona, todas estas expectativas pueden ser un peso con el que una persona no puede cargar o puede ser un impulso, un tipo de motivación, ¿no? Y además el claro. momento en el que él vivió básicamente todo el siglo XX, ¿no? Nació en 1905, falleció en 1997 y el siglo XX fue un siglo bastante, mm, Revolucionario. pasó de todo, ¿no? O sea, Sí, él vivió ya con uso de razón dos guerras mundiales, exactamente. ¿no? Entonces, todo eso lo tuvo que haber formado de alguna manera, así como a nosotros, no sé, digo, en mi caso, como los millennials, como cada 5 años tenemos una crisis financiera nueva, todo eso nos va formando y todo eso nos hace personas distintas. Claro, y dos guerras, ¿no? Dos guerras mundiales, y no sé, lo voy a decir así, en la mera mata, ¿no? O sea, Ujú. precisamente donde En el estalla del todo epicentro, la sí. guerra, no, no es como que en Ujú, mi historia pasó una guerra, ¿no? Eh, ujú, ahí se vivió. Y bueno, obviamente, cada quien tenemos nuestros retos, cada quien tenemos nuestras vivencias, como tú dices, sí, a lo mejor los millennials ahora es las crisis financieras y todo, son otros retos. Simplemente estamos comprendiendo, sin pretender comparaciones de que uno va a tener más habilidades o no, nada más por lo que vive, ¿no? Son condiciones que se ponen ahí. Pero por otro lado, regresando al artículo, es un artículo y, y que yo también quiero mencionarles, lo pueden encontrar, ¿sí? En un libro que publican después de que ya Víctor Frank fallece, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente ahí, perdónenme el dato, si fue su hija tal cual, Gabriel, que lo publicó, porque empezó a recolectar como toda la información que había y entonces se encuentra en este artículo que fue publicado en la revista de psicoanálisis, en aquel momento, y se llama De la mímica de la afirmación y la negación, donde podemos leer a Víctor Frankl. Es un artículo, pues digamos, de unas 5 o 6 hojas a lo mejor, pero es un artículo que si ustedes leen a Frankl ahí, no parece Víctor Frankl de la logoterapia, ¿no? No tiene nada que ver. Está hablando de procesos de impulso, de procesos de movimiento del cuerpo, de cómo va a influir, primero vamos a tener la fuerza en la cabeza y decimos que sí, y luego que no, ¿no? Y que todo esto tiene que ver con el desarrollo del niño. Entonces sí, vemos que es muy desde el psicoanálisis clásico lo que él escribió y nada que ver con lo que después fue desarrollando. Sin embargo, a mí lo que me impresionó de este artículo es cómo va manejando también todos estos conceptos ya que él tiene, que va asimilando, pues como muy prácticos para poder hacer este artículo a una edad, pues muy pequeños y, y que se ve la habilidad que él ya va desarrollando, ¿no? Entonces les digo, por otro lado, aquí creo que es importante no solamente
nuestro propósito del pulso existencial es hablar de la biografía o de los temas que vayamos a hablar, sino como Lucero mencionó, ¿de dónde vamos sacando esta información? Que sea información un tanto, pues, verídica, respaldada, ¿no? Y bueno, pues este libro se llama Escritos de Juventud, ¿sí? Escritos de Juventud, lo pueden encontrar en online. Y bueno, creo, Lucero, que por ahí el libro que tú mencionabas, el último en alemán, creo que en español se llama Lo que no está escrito en mis libros. Este sí es de Víctor Frank y son sus memorias, ¿no? Por ahí recuerdo que decía una maestra, la maestra Cuca, ¿no? Que decía, es donde Frank se deschaveta, ¿no? Ahí, ahí habla como muy libremente de muchas cosas que a lo mejor pues no se habían mencionado, ¿no? Y se ve un Frank más humano, y creo que también parte de esta primera temporada es ver eso, es un Frank humano. No vamos a hablar de San Franklin, ¿no? Sino como toda persona que tiene sus habilidades, sus recursos, pero también, pues vamos a ver, a lo mejor hay cosas que nos sorprenden, limitaciones, cosas de cómo respondía en algunos momentos, pero lo cual también hace interesante y nos acerca más, porque estamos hablando de la humanidad de Víctor Frank, no de, pues sí, de que luego a lo mejor podemos tener idealizaciones sobre alguna persona, lo cual nos ayuda a salir adelante, nos da esperanza, pero nuestro propósito aquí también es ver lo humano de todo esto, ¿no? Sí, sí, Lucero, ya me voy extendiendo, pero bueno, por ahí decías de Freud, ¿no? ¿Cómo empiezan a comunicarse? ¿Sí? ¿Qué quieres agregar un poquito más de eso? Pues no creo que vamos a poder profundizar más en esto en el próximo episodio donde hablemos ya más de no solo de sus coincidencias, sino de sus diferencias y de cómo él, pues como que básicamente se aleja. Nunca fue como que un discípulo directo de Freud, no fue así como que de los discípulos famosos, ¿no? De que todos conocemos, con los que todos se peleó. Él no fue uno de ellos, él fue, la diferencia de edad era muy grande, ¿no? Él era literalmente un adolescente que lo admiraba, eh, y en realidad su, su relación fue pues de correspondencia, solamente, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, solamente se vieron en persona una vez. Y fue porque él lo vio caminando, o sea, él vio a un señor caminando con un bastón y como que dijo, así literal, dijo, ay, mira, se parece a Freud. Y después dijo, no, espérate, a lo mejor sí es él. Entonces se fue caminando atrás de él y cuando dio la vuelta en su calle, él sabía dónde vivía porque le mandaba cartas, se dio cuenta que sí era él, entonces se acercó y se presentó con él todavía siendo muy joven, y le dijo, ¿es usted Sigmund Freud? Sí, ay, soy Víctor Frank. Y, y Sigmund Freud le contestó con, ah, Víctor Frank, y le da su dirección de donde le mandaba sus cartas, pero ese fue Ujú. el único contacto que tuvieron en persona, todo lo demás era por cartas y no, nunca estuvo en ese círculo, él era muy joven y ya Sigmund Freud, como decimos, ya él ya era Freud, ¿no? Él ya Sí, estaba ya muy mayor. es sorprendente esto que dices. A mí me parece muy interesante, ¿no? Que cómo Freud podría tomar también sus cosas, quién tenía contacto, que se abría de alguna manera con las personas porque pues, se grababa la dirección también, la gran Ujú, memoria que él tenía, ¿no? exacto. Y no era un discípulo directo, sí, pero bueno, lo tomó en serio. Creo que es importante, ¿verdad? Que la gente nos tome en serio en la vida, sí, que le ponga relevancia a lo que estamos haciendo. Y imagínense, ¿no? Como el impulso que alguien puede sentir, decir, mira, alguien que yo admiro, no solo me recibe mis cartas, se acuerda de mí. Creo que son impactos importantes que las Ujú. personas nos dejan y que nos alientan a seguir adelante con algo, no nada más eh, el gusto por hacerlo, sino esos otros reflejos que vamos teniendo de cómo se está tomando lo que nosotros hacemos. Y bueno, pues también ahí precisamente recalcar que Víctor Frank, pues sí, como tú dices, no estuvo pues en un círculo como a lo mejor lo estuvo Alfred Adler, como a lo mejor lo estuvo Jung, ¿verdad? Que ellos, Otto Rank, que fueron muy cercanos a Freud, ¿sí? Con el cual ya discutían directamente y todo esto. Bueno, Víctor Frank
no se acercó ahí. Sin embargo, el interés, la lectura, el recibimiento de Freud en cierta medida, y Freud le recomienda en algún momento hacer un análisis didáctico, ¿sí? Es una información que también está, y que bueno, ya hablaremos más la siguiente sesión, qué pasó, pero bueno, fue una sesión importante donde Víctor Frank también se da cuenta, pues cómo es más ya poner en práctica esto del psicoanálisis y no nada más la parte teórica, que es importante. Muchas veces las teorías son muy lindas, ¿verdad? No, nos ayudan mucho a comprender el ser humano, pero ya en las sesiones, en la terapia, pues necesitamos también algunas habilidades, pulir algunas cosas que no necesariamente por saber la teoría lo vamos a obtener. Necesitamos la práctica y algunos recursos. No, no, muy interesante cómo desde pequeño Víctor Frank ya lo van marcando algunos aspectos por los cuales él va decidiendo mantenerlos presentes, Lucero. Sí, me decías al principio, te sentías como inadecuada por hablar de Víctor Frank. A mí me gustaría preguntarte, y no sé si quieres contestar, sí, a qué se debe, ¿no? ¿Por qué? Pues por cómo lo, o sea, como a pesar de que, como dices tú, ¿no? Si lees un escrito de cuando él estaba todavía así empezando la universidad, no suena a lo que después fue, pero él ya estaba en ese camino, ¿no? O sea, como a los 16 años, escribirle una carta a Freud y que tenga tanto sentido, como dices tú, que Freud no lo haya, que sí, eso también habla como que muy bien de él, ¿no? Como dijiste tú, que no lo haya desechado y que lo haya tomado con seriedad, porque también podríamos decir, ay, es que ni siquiera ha entrado a la universidad, o sea, Claro. ¿qué me puede decir? Pero Ujú, que le haya, que de verdad lo haya tomado en serio, pero más aún así que él haya podido escribir una carta que haya tenido que haya sido lo suficientemente clara y valiente, memorable ¿no? como para que se haya atrevido a hacerlo Ujú, y que haya tenido la calidad como para que Freud le contestara y le dijera, ¿no quieres contribuir? ¿No quieres escribir algo? ujú. ¿No? O sea, como, y a los 16 años, a eso me refiero con que yo me siento inadecuada, de que yo a los 16 años estaba haciendo mi tarea nada más. No hacía, no contacté como que, o sea, para empezar, no creo que en esa edad yo haya tenido un referente intelectual a quien yo hubiera querido mandarle una carta y menos escribir una carta que tenga suficiente sentido como para que esa persona me la haya Ujú. contestado, ¿no? Pero fíjate ahorita que te voy escuchando y que quiero poner acá en contexto todo esto actual, ¿no? Mira, son muchos factores ahí bien interesantes, ¿no? Lo primero y lo que tú creo que le estás dando mucha relevancia y me parece sumamente significativo, el valor que tiene Víctor Frank, ¿sí? De hacerlo, de arriesgarse, de decir, bueno, me voy a acercar a esta persona que admiro y quiero ir para allá. Esa determinación que marcabas hace un momento, ahí la vemos de nuevo, ¿no? Porque se necesita mucho valor, tener la decisión y bueno, atreverse porque el riesgo era que pues, Freud no le contestara, que no le interesara, que incluso le hiciera una crítica destructiva. Y ahí viene la otra parte, ¿no? De cómo también esas personas, ¿no? Freud lo pudo recibir y seguramente digo a esas personas como Freud y a lo mejor otros que recibieron alumnos que también les ayudaron a crecer. Y por otro lado, no sé, la cercanía me imagino como de la cultura, ¿verdad? Como esto se puede hacer, es viable. Y voy viendo, por ejemplo, ahora que tú dices los 16 años en la actualidad, yo también, ¿no? Digo, yo no me hubiera atrevido a lo mejor a, no sé, futbolistas que yo admiraba, a lo mejor a enviarles una carta, ¿no? ¿Qué tanta cercanía tenía uno también o qué ¿dónde los puedes ver? En la televisión, que es como un medio muchas veces lejano, ¿no? Y entonces aquí de nuevo es como esta riqueza que se vivía y esa confianza para poder acercarse que se gestó en esa sociedad, que bueno, a mí me lleva a muchas preguntas. ¿Cómo nosotros estamos gestando confianza para que los jóvenes se acerquen a nosotros, nos pregunten, nos muestren sus intereses y cómo también los jóvenes han generado, ¿no? Ese valor de atreverse y de ver a quién admiran, ¿sí? A quién voltean que admiran, ¿sí? Como, no sé, y lo digo en el sentido amplio, ¿sí? Admiran un futbolista, admiran un cantante eh,
no sé, de música clásica o de música de reggaetón, de lo que sea, ¿no? Pero ¿a quién están viendo esas personas hoy? Frank pudo ver a Freud. Hoy, a quién ven nuestros jóvenes? Y cuando ven a nosotros como adultos, ¿qué están viendo, no? También, Ujú. que eso les va a repercutir. Entonces, bueno, son reflexiones que queremos ir sacando de, pues, la misma biografía de Frank, que de nuevo nos hace espejo, ¿no? Que qué bonito que él se atrevió, pero que también fue recibido, ¿sí? En una cultura que estaba proliferando. Sí, bueno, no sé, ya me estoy debrayando un poquito, Lucero. ¿Tú quieres agregar algo de esto? Pues no, más bien yo creo que podemos detenernos aquí Ujú. y empezar en el siguiente episodio con ya cuando entra a porque sí terminó estudiando en la escuela donde enseñaba Freud, de 1924 a 1930, estudió medicina en la Universidad de Viena, pero durante este tiempo él publicaba artículos y se enfocaba no solo como que en el aspecto de la medicina, sino él como te había dicho antes, él estaba muy interesado en los aspectos sociales y muchos de sus artículos se dirigían a tratar de buscar respuestas para los problemas que la juventud de Viena se enfrentaba ahora, después de la Primera Guerra Mundial, donde todavía estaban sufriendo por los estragos de la Primera Guerra Mundial, que en realidad, pues la sociedad austríaca, alemana, de toda esta era, pues no dejó de sufrir los estragos de la Primera Guerra Mundial. Eso fue lo que los llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esta fue como que la realidad de su juventud. Y pues podemos dejar aquí los datos biográficos por ahora. Retomamos de aquí la próxima y podemos empezar a hablar también de eso, de eh, cómo terminó así como separándose del psicoanálisis, ¿no? Después de que aprendió lo que tenía que aprender del psicoanálisis y pues también se dio cuenta de las cosas que como que no resonaban tanto con él y él pues buscó respuestas creando su propia teoría, su propia escuela. Se dice que la logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia y fue precisamente por eso, ¿no? Fue él buscando respuestas que no encontraba en el psicoanálisis. Sí, es Lucero, pues vamos cerrando, ¿verdad? Nuestro, nuestro programa del día de hoy y para ir cerrando precisamente, pues unas preguntitas por ahí, ¿no? Como, cu- cu- ¿qué legado quisiera dejar a la humanidad, ¿no? Si pienso así mi vida, le, la estoy guiando hacia ese legado con esa intención, la estoy viviendo, o necesito modificar, reflexionar, transformar algunas cosas. Hay tiempo, mientras hay vida, hay tiempo, ¿no? O por otro lado, ¿cuáles son los hechos? ¿Sí? Los hechos que me influyeron, los hechos que abrieron, despertaron mi conciencia hacia algo. ¿Y cuáles son las personas también influyentes en mi existencia? ¿De qué forma me han influido? ¿Hacia dónde me han llevado? ¿Sí? ¿O cómo me han impactado esas relaciones? Entonces, ver que somos también suma de todo eso, más nuestras decisiones, por supuesto, ¿no? Entonces, para irlo reflexionando, este, ahora sí que aquí en Pulso Existencial, pues como ustedes ven, es la biografía, más el reflejo, más un poquito de nuestros análisis, pero sin dejar de lado también, por supuesto, estas preguntas para que ustedes se las puedan llevar a casa. Continuamos el siguiente episodio, precisamente en qué pasa con Víctor Frank, el psicoanálisis, ya lo mencionó un poco Lucero, y a dónde se va todo. Después, a dónde se va, qué decisiones toma, por qué. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí, Lucero. Nos vemos pronto. ¿Tú quieres decir algo para despedirte? Pues nada más eso, ¿no? Como que llevarnos como que así queremos terminar nuestros episodios, como con preguntas abiertas de reflexión que estén como que orientadas a todo lo que estuvimos hablando y también las fuentes de donde sacamos todos estos datos bibliográficos van a estar en las notas del episodio por si quisieran leerlo más a fondo o pues buscar alguna otra fuente si quieren investigar más, leer más. Ahí va a estar todo a su disposición. Muy bien, bueno, pues Lucero y yo, su servidora Moravi, nos despedimos. Y bueno, simplemente recordarles, ¿verdad? Esto es un podcast informativo, reflexivo. Si ustedes necesitan atención psicoterapéutica, estamos
a su disposición, o igual también recordarles un podcast, por más específico que sea de psicoterapia, cosas así, no sustituyen a psicoterapia, no sustituyen un tratamiento, eso hay que tenerlo presente. Y por otro lado, si ustedes están pasando por alguna crisis, por algún momento muy complicado, tienen alguna urgencia, en 911 también les pueden apoyar si no encuentran eh, un apoyo a la mano tan fácil, ¿sí? No están solos. Y también les invitamos pues a que nos sigan en nuestros próximos capítulos. Visiten nuestra página web www.semael.com, donde pueden encontrar más información sobre nosotros, sobre nuestras formaciones, diplomados, consultoría. Y bueno, pues nos estamos viendo por acá, nos estamos escuchando una vez más. Muchas gracias, Lucero. Cuídense mucho y recuerda que el que tiene un porqué siempre encuentra un cómo. Nos vemos.